Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria inminente ucraniana. Ya estoy de vuelta a casa, pero no tengo muchas fuerzas después del viaje, así que va a ser muy breve este blog hoy y sin mucha edición. En todos estos días, por supuesto, no han cesado los bombardeos rusos a Ucrania. Entonces estamos hablando que solo entre hoy y algunos días antes hay muchísimos muertos. Por ejemplo, al mismo día que en Kiev hubo un bombardeo en Kramatorsk, entonces el 31 de julio. Entonces en Kramatorsk todavía han destruido dos portales de un edificio residencial y a esa hora los trabajos de rescate todavía siguen. Hay 7 muertos y más de 11 heridos. En Kiev estamos ya hablando de 31 personas muertas, entre ellos 5 niños. Entonces, los ataques y, por supuesto, muchísimos heridos, decenas y decenas. Los ataques rusos no han cesado. Si hablamos del día de hoy, hay un ataque a la ciudad de Mykolaiv, con casas y edificios residenciales. Hay ataque a Zaporizhia, con 2 muertos, una pareja en Odessa también fue bombardeado el mercado de electrónica, residencia estudiantil. En Gerson hay un muerto por artillería. Y también Rusia está haciendo un ademán de una operación de ofensiva en Gerson. Entonces lo que pasó es que bombardearon la isla, que es una parte de Gerson comunicada con el resto de la ciudad por un puente. Entonces Rusia destruyó este puente a la isla de Korabel y pueden intentar como aislar esta isla y dejarla incomunicada. Así que en esa isla, por lo visto, hay unos 30 niños y hay personas discapacitadas, aparte de otros habitantes que se han decidido quedar. Así que Ucrania realiza evacuación de esas personas de la isla Korabel. Entonces, ¿qué más? También hay bombardeos en Kharkiv con 2 muertos y en otros lugares. Así que lo que hemos dejado aquí el día 31 sigue en todas partes de Ucrania. No obstante, hay un cambio, ¿vale?, en la situación en la guerra rusa contra Ucrania. Ahora al finalmente, gracias a Dios, pero básicamente al permiso de, yo creo, que aquí calculamos que hubo un acuerdo, digamos, clandestino entre era no un acuerdo, porque nosotros tampoco tenemos, ¿cómo se dice?, autoridad para hacer ese tipo de acuerdos, pero por lo visto la administración de Trump exigió a Ucrania, cuando entró al poder, de no bombardear las refinerías rusas en marzo. ¿Vale? Cuando Trump, todo eufórico, pensaba que en 2 días ya se acaba la guerra. Entonces, para Rusia estos impactos son muy dolorosos porque impactan en su gasolinera. Y Rusia, que es la gasolinera loca, cuando no tiene fondos para financiar esta guerra, pues tendrá que parar. Y la venta de petróleo es la parte sustancial de sus ingresos. Por lo tanto, cada capacidad de refinar el petróleo cuenta. ¿Vale? Entonces Ucrania lleva, pues mira, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses sin tocar casi. Alguna cosa se ha tocado porque eran bases de petróleo que estaban designadas a lo que es logística militar, pero en general no. Y ahora se reabre esta caja de Pandora para Rusia. Y ya junto con esto ya ha sido atacada y parada incluso una refinería Novokuybышevska en Rusia, dejó de trabajar, y otra que se llama Ryazanska, que también dejó de trabajar estos días, ¿vale? También fue impactado no solo un depósito de petróleo en Sochi, que es un puerto de carga. El Sochi además es importante porque ahí está la residencia de Putin, ahí ahora hay muchos rusos veraneando, los rusos que tienen dinero para veranear, que no son tantos, y luego también Sochi es el sur de Rusia y que tiene una especie de, claro, son tierras productivas, digamos, donde se cosecha en esa hora. Entonces destruir ahí en estos momentos
una refinería, una base de petróleo o lo que sea, impacta en muchas áreas al mismo tiempo. Entonces, para nosotros, Sochi ha sido un puntazo muy importante para atacar, digamos, Rusia a varios niveles. También cabe decir que Ucrania, junto con las refinerías, reanuda e intensifica sus ataques a la infraestructura ferroviaria rusa. Como sabéis, Rusia es un país enorme, el más grande del mundo. Creo que son 17 millones de kilómetros cuadrados, algo así. Y, claro, para conectar el país existen los ferrocarriles. Y en algunos lugares su intensidad de la telaraña ferroviaria es muy grande, como en la parte central, pero luego, adentrándose a Rusia, no son tantas esas líneas de comunicación, pero en la retaguardia rusa se fabrican muchísimas armas y se extrae, por ejemplo, el petróleo. Así que para Ucrania es muy importante, al mismo tiempo, no solo destruir la capacidad de, ¿cómo se dice?, transformación de petróleo ruso, ¿no? Porque es mucho más caro vender gasolina ya procesada que vender petróleo sin procesar. Y Rusia muchas veces en agosto ya tiene problemas naturales con gasolina, porque es la época de la cosecha, de vacaciones, etcétera, entonces hay como más movida. Y este mes es un mes bastante vulnerable para ellos desde el tema de vista de las refinerías. Así que vamos a ver si Ucrania consigue que cada día arda alguna refinería en algún lugar de Rusia y al mismo tiempo se destruye alguna subestación que suministra electricidad a ferrocarriles rusos. Así que con esto se puede crear caos y con esto se puede crear déficit de la llegada de proyectiles al frente o de algún tipo de armas y cosas importantes. Y ya esto se va notando. Entonces fue atacada, como yo he dicho, con este objetivo la región de Volgogrado, que un pueblo que se llama Frodova y otro Mikhailivka. Vale, entonces los nudos ferroviarios o algunas cosas, un punto de control en uno de ellos y otra subestación fueron atacados y esto tardará más tiempo, por supuesto se va a reparar, pero va a tardarse. Mientras tanto, esos trenes de 60 vagones podrían quedarse parados en algún sitio. Entonces, también fueron atacados los aeropuertos en Volgogrado y Tambov, en el sur de Rusia, y parados los vuelos correspondientes. Y entre otras cosas, hace un par de días fue destruido un sistema de antiaéreo S-300 en el frente ruso de Zaporizhia. Entonces, esas son, digamos, las noticias buenas. ¿Qué más cabe decir? Crimea. Muchas veces la gente dice, ¿cuándo ya Ucrania destruirá el puente de Crimea? Pues el puente de Crimea no hace mucha utilidad para la logística rusa, pero el puente de Crimea es el símbolo, ¿no?, que ha creado Rusia para unir Crimea con sus territorios. Entonces, para ellos es el símbolo de la anexión de Crimea, del poderío de Putin, de que Putin siempre estaba diciendo Crimea es rusa, bla, bla, bla. Y entonces ellos sacan un montón de sistemas antiaéreos y medios para proteger esta puente. Entonces Ucrania a lo mejor no necesita ahora tanto destruir el puente de Crimea como destruir esos sistemas antiaéreos que Rusia trae de otras partes, incluso a veces del frente. Así que con esto nos quedamos bastante satisfechos, porque Rusia realmente protege bien solo Moscú, Crimea y algunas partes del frente. Y el resto del país está, bueno, a destemperie, ¿no? Entonces, esta es la idea y probablemente vamos a ver algunas cosas más que va a hacer Ucrania en esas direcciones. ¿Qué más vais a escuchar? Por supuesto, la noticia de los submarinos que manda Trump a un lugar secreto, pero absolutamente definido, importante, donde Rusia puede sentirse hasta amenazada. Bueno, no sabemos si es verdad, si están los submarinos, si no están, dónde están, pero el hecho de que Trump empiece a usar la misma retórica de escalada nuclear, ¿no? Porque hasta ahora solo Rusia sacaba sus armas y hacía exhibiciones. Bueno,
de momento solo de boquilla, que ellos van a aplicar armas. Y ahora puede que tengan un par de submarinos nucleares apuntando a Moscú cerca de sus costas. Así que eso no está mal porque realmente con Putin tú no puedes ni siquiera negociar sin que el tío esté lo suficientemente cagado. Entonces Putin solo va a hacer algo cuando ya se esté temblando de miedo, ¿no? Y por supuesto hay que hacer algo. Y a ver si Trump consigue, porque él le ha prometido sanciones a Rusia, aunque él mismo sabe que no van a ser eficaces, si Rusia no acepta el acuerdo de paz del cese del fuego el 8 de agosto. Está muy cerca la fecha y vamos a ver lo que sale de esto. Mientras tanto, los Estados Unidos intentan amenazar a India para que deje de comprar petróleo ruso. India está resistiendo y diciendo que es de necesidad extrema para su país poder comprar este petróleo tan barato. También está amenazando a China, pero a China le da igual y no compra tanto. Por lo visto, China compra más petróleo de Irán, pero tampoco le gusta eso a Trump. Así que en eso estamos, ¿no? A ver qué es lo que sale de toda esa conversación con muchos participantes. Mientras tanto, los rusos siguen avanzando en el frente y siguen amenazando a Pokrovsk. Pokrovsk hay algunos grupos de sabotaje que entran dentro de la ciudad y también hay mucha presión por los flancos alrededor de la ciudad. De momento, pues la Ucrania está resistiendo, pero las amenazas es el punto más caliente del frente donde Rusia no para de presionar. Otra cosa que, por supuesto, Rusia ha perdido muchísimas vidas en estos ataques, pero le da igual. Y según algunos expertos militares, en el mes de julio, Rusia ocupó como 537 kilómetros cuadrados, porque hay cálculos diferentes, ¿no? Según los cálculos ucranianos, es esta, y con esto tuvo 33.000 bajas entre muertos y heridos. Siempre hay, entre los rusos hay más muertos que heridos últimamente, pero aún así las bajas que tienen los rusos no son suficientes, ¿vale? Por 1 kilómetro cuadrado sale 61 muertos, que antes teníamos cifras mucho mayores, el doble, incluso más. ¿Vale? Entonces nosotros necesitamos, para poder avanzar en esta guerra, tenemos que haya mucho más muertos rusos en proporción a muertos ucranianos. Nosotros, por supuesto, tenemos otros indicios. Es 1-3 lo que dicen los expertos en esa fase de la guerra, porque hay algunas fases donde había 1-10, un muerto ucraniano por 10 muertos rusos, especialmente cuando eran aquellos ataques suicidas con wagneritos y los ex convictos atacando. Y esa sería para nosotros la proporción deseada, ¿no? Que las bajas rusas sean incomparables para que podamos aguantar toda esta presión. ¿Qué más? Tal vez solo mencionar que Rusia ha perfeccionado su misil Zircon, que antes era un misil naval, que se podía disparar de un barco o de un lanzamisiles terrestre. Ahora lo han adaptado para ser disparado del bombardero ruso Su-57. Así que es un peligro más que va a tener Ucrania. Y yo creo que esto es más o menos todo que se está barajando estos días. Así que os pido una suscripción, que no llego aquí a 16.000, que no se me suscribe ni una persona en más de una semana. Por favor, una suscripción, un like, un comentario y por favor compartan este vídeo. Venceremos.